Muy buen día, hermanos. Dios les bendiga ricamente y nuevamente gracias por estar con nosotros, aunque no físicamente, se puede decir virtualmente o digitalmente, pero lo que sí sabemos es que estamos juntos en espíritu. Que Dios los bendiga ricamente y nos siga acompañando a través de esta situación que estamos experimentando hoy en día. Comunión a distancia es el tema que hemos tomado o preparado para el día de hoy. Son dos términos que más adelante vamos a ver que se contradicen, si podría decirse de alguna manera. Pero necesitamos recordar que nuestras autoridades, nuestros gobiernos, han tomado medidas para prevenir que el coronavirus se extienda. Que esta epidemia o esta pandemia siga afectando a muchas más personas. Que sigan evitándose más muertes. Que sigan evitándose más contagios. Poder cuidar de nuestras personas mayores, también de nuestros niños. Pues en sí, poder cuidar de todos. Y ciertamente como iglesia del Señor, debemos recordar que nuestro Señor nos ha dicho que debemos de amar a nuestro prójimo como le amamos a Él o como nos amamos a nosotros mismos. Y es por ello que debemos de comprender cuán importante es que trabajemos para servirle y hagamos lo mejor que podamos para servirle, pero también tener esa precaución y esa prevención con respecto a lo que hemos de hacer para evitar que siga esparciéndose este virus. Comunión y distancia, como hemos mencionado, involucra que hay dos términos que no hacen juego, que no funcionan muy bien. ¿Cómo puedo tener comunión a distancia? Y de eso estaremos hablando en esta mañana, y estaremos hablando acerca de cómo un gran hombre de Dios logró explicar esto a varias congregaciones que él había visitado anteriormente. Participación en lo común es como se define comunión de acuerdo a la lengua española. Otras definiciones que han sido dadas es congregación de personas que profesan la misma fe religiosa. Visto desde un punto de vista religioso, se nos está haciendo saber que tenemos esa comunión como congregación, como familia en Dios, tenemos esa oportunidad de poder vivir y compartir las mismas cosas. Como mencionamos, participar en lo común. ¿Qué es común? Algo que todos tenemos en relación, algo que nos une. Koinonia es la palabra griega que encontramos en el Nuevo Testamento y que es traducida usualmente como comunión. Pero como podemos ver en la definición por Vine, dice tener en común, compañerismo, comunión. ¿Qué tenemos en común? Bueno, el cristiano tiene su creencia en Dios, su creencia en Jesucristo, su respeto hacia la palabra de Dios y obediencia a la misma, y participar de los eventos de adoración tal como nos ha sido comandado. Eso tenemos en común. Eso podemos comprender entonces que es esa coinonía que estamos buscando tener. Pero como hemos mencionado, distancia muestra algo totalmente aparte a lo que es la comunión. Es definida como espacio o intervalo de lugar o de tiempo que media entre dos personas, o entre dos cosas, perdón, o sucesos. ¿Cómo puedo tener comunión con mi hermano si está a 2 kilómetros de mí? ¿Cómo puedo tener esa comunión cuando incluso las autoridades nos están pidiendo tengamos más o menos de 1 metro de distancia entre una persona y la otra para evitar el contagio? Vemos que otra de las definiciones dadas por la Real Academia Española nos dice que la distancia es alejamiento, desvío o desafecto entre personas. Entonces, ¿cómo hoy podemos estar reunidos como la iglesia del Señor con desafecto? ¿Cómo podemos decir que tengo comunión con mis hermanos cuando estoy manteniendo una distancia? Bueno, ha sido grato ver en lo poquito que hemos podido estar viendo que en esta transmisión en vivo hay cerca de 7, 8, 10 personas conectadas al mismo tiempo, escuchando el mensaje, compartiéndolo, estudiando la palabra de Dios. Es hermoso poder saber que no importa la distancia, podemos tener comunión, podemos tener esa conversación, podemos tener comunicación. Vemos que todas estas palabras prácticamente se mezclan. Y es precisamente que vamos a estar estudiando acerca de lo que Pablo escribe, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipo, a esos hermanos que estaban allí, a esos hermanos como precisamente comentó el hermano Javier en la clase, la primera persona en Europa en ser convertida fue una dama, Lidia. ¿Cómo él llegó a este lugar? Les hizo saber este tipo de información, les hizo saber acerca de este tipo de cosas. Vamos a ver cómo la comunión implica 4 cosas que vamos a ver en esta primera carta y en los versículos 3 al 8 del primer capítulo. Vamos a hablar acerca de cómo Pablo primero nos hace saber que debemos de ser agradecidos, que debemos de orar con gozo, que debemos de vivir el evangelio y también que debemos de añorar
como Pablo. Y es sobre este término añorar que dedicaremos una buena parte de nuestro mensaje el día de hoy. Así que iniciemos con nuestro primer punto. Comunión implica ser agradecidos. Gratitud, una cualidad importante del ser humano. Cuán grato es saber que una persona hace algo por mí y yo le devuelvo de esa manera haciéndole saber gracias por eso que ha hecho por mí. Pero leamos el primero de nuestros versículos de esta mañana. Filipenses 1:3 dice, doy gracias, soy agradecido, muestro gratitud. ¿A quién le doy esas gracias? Pablo dice, a mi Dios. Pablo, ese hombre que caminaba, ese hombre que trabajaba, ese hombre que fue a esas misiones y llevaba el evangelio por todo el mundo, dentro de lo que estaba en su habilidad, hace saber, doy gracias a mi Dios. Anteriormente había dicho que él junto con Timoteo estaban escribiendo esta carta. Y hace saber esa relación, y hace saber que es una carta escrita a los santos. No es a cualquier persona que escribió esta carta. Él escribió esta carta a hermanos en Cristo, a aquellas personas que obedecieron el evangelio, para darles motivación. Y vamos a ver eso en el siguiente punto. Pero momentáneamente continuamos aquí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pensemos brevemente, y algunos quizás puedan ir a Hechos 16 y ver los eventos que se dan ahí. ¿Qué puede recordar Pablo a estas personas? Si fuese una persona rencorosa, Pablo recordaría, bueno, allá me maltrataron, incluso me encarcelaron, me echaron del lugar. Pero a Pablo eso no le importa, a Pablo dejó eso en el olvido. A Pablo lo que le importa es, hay personas buenas que han escuchado el evangelio y han tomado la decisión de ser cristianos, de servir a Cristo, de volcarse a Él, de entregar sus vidas a Jesucristo. Eso es importante y por eso estoy agradecido a mi Dios por estas personas que han tomado la decisión de mantener esa comunión, de seguir trabajando, de seguir sirviendo a nuestro Señor. Pablo efectivamente ha agradecido por sus cristianos allí. Brevemente pasamos al siguiente punto porque dijimos que es orar con gozo. La comunión implica orar con gozo. Aquí puede ser que no estemos reunidos, no estamos viendo cara a cara, pero en los momentos en que hemos tenido las oraciones, cada uno lo está haciendo. Y cada uno en sus hogares también está orando. Y cada uno también está buscando cómo orar por su familia, por sus amigos, compañeros de trabajo, por el gobierno, por el mundo. Tantas oraciones hacemos, pero ¿cómo las hacemos? Pablo insta a que las hagamos con gozo. Leamos el versículo 4, dice, siempre en todas mis oraciones. ¿Qué se está quedando por fuera? Absolutamente nada. Pablo está diciendo, siempre que oro, en cada una de mis oraciones, en todas esas oraciones, ruego con gozo. Hago mis peticiones a Dios con gozo, con alegría, con positivismo, sabiendo que Dios ciertamente va a cumplir esas palabras. ¿Y qué oración no es poderosa? Dios nos dice que pidamos y Él nos lo dará si hacemos de acuerdo si lo pedimos de acuerdo a su voluntad. Pero dice Él que rogaba por todos ellos. Algo que debemos de recordar con respecto a esta carta es que Pablo no se estaba paseando en un parque, como tristemente muchas personas no están acatando las regulaciones de hoy en día. No está cogiendo el carro para irse a la playa, como otros también están desobedeciendo a las autoridades. Pablo estaba preso. Pablo estaba en un lugar y una situación que para cualquier persona puede ser incómoda. Pero ¿qué dice él? Ruego con gozo. Y el gozo es la palabra clave en esta carta a Filipenses, porque lo utiliza más de 7 veces, o el concepto en sí lo utiliza más de 7 veces en esta carta. Nos hace saber que incluso en ese momento de dificultad hay gozo en su corazón por cómo los cristianos se están comportando en ese lugar. Él desea estar con ellos, y eso es lo que vamos a ver más adelante, pero en este momento estamos viendo que Pablo nos enseña, en primer lugar, debemos de ser agradecidos por nuestros hermanos, y en segundo lugar, tenemos también que orar por nuestros hermanos. Y de esa manera podemos ir viendo y desarrollando esa comunión que Dios espera que tengamos como su pueblo, como sus hijos. Tercer punto involucra o implica que la comunión requiere vivir el evangelio. Santiago, el apóstol, Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos hizo saber? No seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. En el primer capítulo nos hace saber eso. ¿Quién quiere involucrar con esto? ¿Qué es lo que nos quiere hacer saber? Bueno, Santiago sabe exactamente que hay muchas personas allá afuera que dicen ser servidores de Dios. Estos hombres que engañan a las multitudes de que pueden sanar enfermedades, ahora se esconden porque tienen miedo de enfermarse.
Si su fe es tan grande que Él puede sanar a alguien, ¿por qué no está afuera sanando a todos del coronavirus? Porque sabemos que no tiene ese poder. Sabemos que son personas que no pueden llevar a cabo eso, porque ciertamente no viven el Evangelio. Leamos versículos 5 y 6 y vamos analizándolos brevemente. Por vuestra comunión, ahí está esa coinonía, por vuestras cosas en común, ¿en qué? El Evangelio. Y el Evangelio es tan simple como decir buenas nuevas. Estamos hablando acerca de qué hemos escuchado acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Y por qué he hecho lo que he hecho en base a lo que escuché y aprendí y creí de Jesucristo? Bueno, tengo que mantener esas cosas en común en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. No recuerdo exactamente el periodo en el que Pablo escribió esta carta, pero lo que podemos saber es que de su primer viaje, su viaje en que por primera vez visitó a Filipos, que visitó esta ciudad, llegó, habló con estas personas, les hizo saber sobre Cristo, les llegó a hacer convertirse al cristianismo, y llegó a hacer que desde ese día hasta el momento que les está escribiendo esta carta, les ha hecho saber, sigan adelante, tenemos algo en común, y es el Evangelio. Necesitamos trabajar en el Evangelio, porque él dice que está persuadido de esto. Persuadir, de acuerdo con nuestro idioma español, quiere decir inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. ¿Qué pueden estar haciendo los cristianos en ese momento? ¿Qué estaban haciendo los cristianos en ese momento? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? A pesar de las dificultades, estamos adorando a Dios y buscando complacerle y hacer las cosas que le agradan a Él. Pablo sabe de esto y comprende que hay una obligación, que hay una necesidad, que la palabra necesita seguir su curso. Que el que comenzó en vosotros la buena obra nos lleva a hacernos la pregunta, ¿quién es ese que comenzó la buena obra? Pablo, como mencionamos en la carta al inicio, dice que Pablo y Timoteo están escribiendo, pero no se está refiriendo ni a Timoteo ni a él mismo. Incluso no se está refiriendo tampoco a nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo que desde el que comenzó en vosotros la buena obra es precisamente Dios. Es la voluntad de Dios Padre que nosotros podamos llegar a ser salvos, que podamos llegar a conocer las buenas nuevas, que podamos poder llegar a comprenderlas, ponerlas en nuestro corazón y tomar una decisión de a quién vamos a servir, si Dios o al mundo. Eso es lo que nos está haciendo saber Dios desde el principio. Y tal como continúa diciendo Pablo, nos dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Han pasado cerca de 2000 años desde que Pablo escribió esto. Cerca de 2000 años desde que él conoció a estas personas en Filipos y las evangelizó. Han pasado ese tiempo y seguirá pasando mucho tiempo más, porque como la palabra misma nos dice, del día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Pero cuando Jesucristo vuelva, nos va a recibir en el cielo. Y cuando Jesucristo vuelva, es que se perfeccionará todo esto. La iglesia es el reino que Jesucristo vino a establecer. Él dijo que iba a establecer su iglesia y también dijo que era su reino y que el reino está acercado. Jesucristo nos ha hecho saber, va a venir de vuelta y cuando venga será como el ladrón en la noche. Entonces tenemos que comprender que debemos de vivir el Evangelio porque hay muchas personas que no lo conocen. Y para algunas personas seremos la única Biblia que ellos vean en sus vidas porque tal vez nunca abran la Biblia. Pero si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, podemos dar ese ejemplo de qué hermoso lo que involucra ser un cristiano y poder ayudar a que alguien se acerque a la iglesia, escuche la palabra y, ¿por qué no?, en un día cercano pueda obedecer el Evangelio. Nuestro último punto dice que la comunión implica añorar como Pablo. ¿Qué queremos decir por añorar? Muy simple. El idioma español es hermoso y nos ayuda a comprender. Dice, recordar con pena la ausencia, privación o pérdida de alguien o algo muy querido. Quizás muchos de nosotros ya hemos experimentado la dificultad de perder a un ser querido, sea un abuelo, abuela, padre, madre, hermano, y tristemente algunos quizás han perdido algún hijo o hija. Para un niño quizás sea más fácil comprender cuando una de sus mascotas muere. Ha perdido algo que amaba, que quería, que le gustaba, y quizás en algún momento empiece a añorarlo, porque ya no está mi mascota conmigo. Porque ya no está mi hijo conmigo, porque ya no puedo compartir con mi padre o mi madre, porque ya no puedo estar con mis abuelos, porque no puedo estar hoy reunido con mis hermanos como Dios espera que hagamos, porque no puedo estar con ellos de la manera en que hemos estado compartiendo semana tras semana y que hoy es un día tan extraño para muchos de nosotros. Eso es añorar.
Y Pablo nos habla de ello en los versículos 7 y 8. Él dice así, como me es justo. O sea, él comprende, es algo que le atañe a él, es algo que le importa a él, sentir esto de todos vosotros. Pero lamentablemente la mejor traducción para esa palabra que fue traducida como sentir es pensar. Es la palabra froneo del griego, que es pensar, poner la mente sobre, implicando un interés y una reflexión morales. Pablo está diciendo, para mí es justo. Él está diciendo, para mí es justo pensar y tener esta reflexión y este interés sobre todos ustedes acerca de esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque él está preso, pero él desea estar con sus hermanos. Por cuanto os sostengo en el corazón. Y de parte de Marlon Retana, ciertamente tengo a mis hermanos en mi corazón. Y desearía que estén conmigo hoy y pudiésemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, juntos como la familia que somos. Pero lo estamos haciendo en espíritu. No físicamente, como he mencionado, pero estamos aquí y estamos compartiendo de poder tener estas palabras en nuestro corazón. Y Pablo dice, en mis prisiones. Es interesante ver lo que se publica en redes sociales. Es interesante ver cómo han habido personas que han compartido una foto sacada de alguna película tipo Mad Max o algo así por el estilo del fin del mundo y cómo están vestidos las personas y después ponen una persona en pijama en su casa. Es interesante ver que algo que muchos ya están viendo como el final, el final del mundo, simple y sencillamente es una persona sentada en su sillón en su casa, comiendo y viendo alguna serie de televisión. Pablo no tenía eso. No puedo describir en este momento cómo eran esas prisiones, pero ciertamente no era un lugar agradable. Si las prisiones fueran agradables, incluso hoy en día todos quisiéramos estar encarcelados. Pero sabemos que es un pequeño cuarto, quizás oscuro, mala comida, malos servicios. Nadie quiere estar preso. Y hoy en día ciertamente nadie quiere estar encerrado en su casa. Pero comprendemos que la palabra nos dice que debemos respetar las autoridades y las autoridades han dictaminado, quédate en casa para respetar eso, para cuidar, para ayudar. Porque amamos no solamente a mis hermanos, sino también a mis semejantes. Pablo dice que tiene estas personas en su corazón y en sus prisiones, él las tiene presentes, piensa en ellas constantemente. En vez de deprimirse viendo una novela, está escribiendo cartas a hermanos para hacerles saber, sigamos adelante, sigamos llevando este mensaje. En la defensa y confirmación del Evangelio, son esas cartas que él ha escrito. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Nos pasamos todo el día viendo una serie de Netflix? ¿O abrimos nuestras Biblias y tratamos de leer y estudiar sobre ella, escribir sobre ella, compartir lecciones, mandar mensajes positivos a nuestros hermanos, hacerles saber que estamos orando, hacerles saber al mundo, la iglesia vive porque no es cuatro paredes. La iglesia es su gente y su gente lleva su mensaje, no importa en dónde esté. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Participantes, la palabra griega está muy relacionada con koinonía y suena casi parecida porque involucra koinonos, compañerismo. Pablo está haciéndonos saber, somos compañeros con él en la gracia. Pablo está haciendo saber a estos hermanos en Filipos, aunque estoy encarcelado, aunque estoy encerrado, ustedes pueden seguir llevando la palabra de Dios y haciéndole saber a las demás personas la hermosa oportunidad que Dios nos ha dado de estar con él. Es esto lo que necesitamos comenzar a comprender, a vivir y a llevar a cabo. Porque Dios me es testigo de que cómo os amo a todos vosotros. La Biblia de las Américas traduce mejor este término porque dice de cómo os añoro. Ese deseo, esa necesidad de poder estar con ellos, de no estar lejos de ellos, es lo que Pablo está expresando en estas palabras. Dios me es testigo que muero por estar con ustedes, desearía estar con ustedes, mas en este momento no puedo. Con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra traducida como entrañable llevaba dos connotaciones, tanto en el griego como en el hebreo. Para los griegos tenía que ver con valentía, tenía que ver con violencia. Mas para el hebreo tenía que ver con eso que uno lleva dentro y que provoca tanta pasión, tanto afecto. Pablo muere por dentro con tal de poder estar con sus hermanos, mas comprende su situación. Y es en esta misma carta que más adelante él que dice, para mí el morir, ya se me confundió,
Para mí el vivir es Cristo. Ya, perdonen, hermanos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Jonathan. Se me bloqueó la mente brevemente. Pero son palabras importantes. Es algo que cada uno de nosotros necesita poner en nuestros corazones y ser una de nuestras añoranzas. Yo vivo para Cristo y si muero, bienvenido sea, estaré con Él. Pero mientras esté en esta carne, serviré y viviré y agradeceré y oraré como hemos estado hablando, hermanos. No es fácil predicar prácticamente en un salón vacío, pero agradecemos la oportunidad que Dios nos da de llevar su mensaje sin importar las circunstancias. Concluyendo, hermanos, tengo 5 preguntas para ustedes. 5 preguntas que quiero que cada uno responda en sus mentes. Las primeras 4 en base a los puntos que hemos tocado. La primera de estas preguntas es, ¿has agradecido a Dios por el día de hoy? ¿Eres agradecido con lo que Dios te ha dado? ¿Has podido comprender de eso? La segunda tiene que ver precisamente si has orado con gozo. Si le has hecho saber a Dios que aunque estemos en dificultades, aunque se estén presentando situaciones difíciles en este momento, tenemos la oportunidad de estar vivos, de seguir adelante, de orar por los demás y tener ese gozo, hacerle saber a Dios, gracias por estar vivo. La tercera de ellas es si vives el Evangelio, y con esto nos referimos a si eres obediente a la palabra de Dios. Porque muchas personas pueden decir ser cristianos y otras realmente lo son. Y los que no son los que hacemos la voluntad de Dios constantemente. Y vivimos el Evangelio, comprendemos la palabra de Dios y queremos que más personas puedan acercarse, escucharla y vivirla. La cuarta pregunta es si añoras estar junto a tus hermanos como Pablo añoraba hacerlo. De mi parte, mi respuesta es sí. Y ya la he dicho varias veces en este mensaje. Deseamos estar con nuestros hermanos, mas comprendemos las medidas tomadas. Deseamos y oramos para que llegue ese gran día en que podamos estar nuevamente juntos aquí, o Dios primero, estar juntos allá en el cielo, en ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Hoy es un día importante, hermanos, y es un día importante no solamente a nivel nacional o a nivel mundial, sino es un día importante universalmente. Hoy le hemos demostrado a Satanás, no puedes con nosotros. Aunque no podamos reunirnos físicamente en nuestro lugar de reunión, estamos reuniéndonos de maneras en cada uno de nuestros hogares, fortaleciéndolos y ayudando a que nuestras familias sigan adelante y busquen el camino de Dios y hagan la voluntad de Dios. Y es por eso que ahora, antes de poder introducir el himno de invitación que estaremos entonando, quiero que responda a cada uno de nosotros esta pregunta. ¿Cuán distante estoy de Cristo? ¿Cuál es mi relación con Jesucristo? ¿Estoy junto a Él o estoy lejos de Él? ¿Estoy haciendo lo que Él espera que yo haga o estoy haciendo lo que yo quiero hacer? Él nos dijo que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los días. Él nos ha hecho saber que nos acompaña y que no nos desampara ni nos defrauda. Él nos ha hecho saber que Él está ahí por nosotros. Él nos ha hecho saber que su sangre dio por cada uno de nosotros. Y es por eso que si hay alguna persona que está escuchando este mensaje en este día y no ha obedecido el Evangelio, queremos que sepa que ha escuchado la palabra de Dios ser predicada. Que si está escuchando este mensaje es muy probable que usted esté creyendo que Dios efectivamente existe. Y que en base a esa creencia puede comprender que hay cosas que no son correctas, que debe dejar de hacerlas, y es cuando ese cambio de mente que llamamos arrepentimiento entra en función. Y es entonces cuando esta persona puede decir con su propia boca las palabras que Cristo quiere que digamos. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es esa gran confesión que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos. Y es entonces cuando puedo ser inmerso en agua para que sea totalmente sepultado bajo esa agua, representando la muerte y sepultura de nuestro Señor. Y que cuando salga de esa agua sea un nuevo yo. Así como que Jesucristo resucitó de entre los muertos y ese nuevo yo ya está dispuesto a servirle al 100% a nuestro Señor. Puede ser que ya hemos hecho todo eso y somos cristianos y estamos participando de este evento de oración porque es lo que sabemos debemos de hacer. Pero puede que haya hecho algunas cosas que no sean correctas. Y si esta es la situación, quiero que sepas, amado hermano, que estamos aquí para orar contigo y por ti. Y que no importa la situación, Dios va a escuchar tus oraciones, siempre y cuando muestres arrepentimiento, porque como en 1 Juan se nos dice, Él es fiel, bueno y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados y oramos.
Sea cual sea la situación que estemos viviendo, hermanos, les pido a que cantemos este himno de invitación y tras de él tendremos una breve oración. Que Dios me los bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio.